Muy buenos días, amigos televidentes. Una vez más con ustedes en Contexto. En ausencia de Mónica, somos dos. Conmigo está aquí Leonardo Peroso, que ya ustedes conocen porque han estado en otros programas. Es doctor en economía, profesor, en fin. Es todo una enciclopedia de la economía y las finanzas. Y nos llevamos bien, ¿verdad, Leo? Nos llevamos bien, hacemos un buen equipo. ¿Tú no crees? Sí, buen día. Bueno, a todos los amigos televidentes. Saludos, Bill. Placer estar contigo aquí una nueva vez. Esta vez de frente a las cámaras, pero usualmente nuestra reunión frecuente, nuestra peña semanal, a debatir sobre estos temas, esta vez se hace aquí. Es decir, que cambia el formato, no así las intenciones, ¿no? Sí, es verdad. verdad. Que en esta ocasión quizás podemos hacer llegar nuestros comentarios, nuestras disquisiciones educativas a un público más amplio. Y qué bueno que así sea, ¿no? Totalmente. La oportunidad de informar de manera insesgada y de educar es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Vamos a compartir con todos ustedes las conversaciones o contenido de muchas de las conversaciones que sostenemos Leonardo y yo, pero el contenido que es apto para menores. O sea, que no se preocupen que lo que no es apto para menores no lo vamos a mencionar aquí. Tenemos tres temas y vamos a comenzar, como siempre se comienza, por el primero. Y trata sobre las medidas anunciadas por el Banco Central con respecto a la tasa de interés. Esta imagen que ustedes ven en pantalla la puse ahí porque ahí tengo mi nombre y apellido. Ustedes ven que es una esquina de Wall Street con William Street. Yo no sé por qué pusieron mi nombre ahí, pero es simpático porque estando en el centro mundial financiero, en un sitio tan conocido, y yo en las finanzas y todos estos temas, entonces ahí está William Wall. Me dicen Bill porque mi papá también era William y Willie, en fin. Y yo dije, bueno, déjame ver en la historia los Bill. Bueno, está Bill Gates, Bill Clinton. Digo, bueno, me parece con el Bill me va bien. Y segundo, si uso el William voy a competir con William Levy y no voy a poder. O sea que me quedo con eso. Es simpático, lo pongo a veces en conferencias y programas que he hecho antes. Pero bueno, podemos pasar a la otra imagen, la siguiente imagen. Y aquí ven ustedes el motivo por el cual el Banco Central redujo la tasa de interés. Bien claro, esto fue durante mayo, al 31 de mayo. Las estadísticas de los estudios que lleva el Banco Central indicaba que la inflación subyacente interanual estaba en 5.51%. Mayo del año 2022 estaba en 7.29%. O sea que ha bajado 1.78% menos, 178 puntos básicos, que es bastante importante. Entonces, de enero a mayo, en el transcurso de este año, estos primeros 5 meses, este índice de inflación está en 4.43, como ustedes pueden observar. Y el rango meta que el Banco Central lleva es 4 menos 1, que es 3, y 4 más 1, que es 5. Sí. Entonces, tienen el rango claramente ahí de que el 4.43 que llevamos este año, no en término anual, pero en lo que llevamos del año, ya está dentro de esa meta. Y eso, dadas las circunstancias y la necesidad de tener que reactivar la economía de una manera sustantiva, tenemos que el Banco Central toma la decisión de reducir la tasa de interés. Y es de los que yo conozco y de los que se publican el primer Banco Central que reduce la tasa de interés en estos momentos donde todavía los índices de inflación son bastante elevados en todas partes del mundo. En los Estados Unidos se habla de que es muy probable que este mes de junio pueda subir de nuevo 25 puntos básicos. Es posible porque los índices del crecimiento económico continúan y el empleo continúa
Hubieron más de 300.000 solicitudes de nuevo empleo en mayo, que no se anticipaba. El índice de desempleo está en 3.7, había bajado a 3.4, esos 3 puntos básicos muy poco, pero de todas maneras para indicarle que nosotros en República Dominicana, las autoridades toman la decisión de evidentemente facilitar recursos bajando un movimiento, la tasa de interés 50 puntos básicos, que es lo suficientemente importante para dar la señal de que ya hay una tendencia a que los intereses bajen y por lo tanto que esto incentive el desarrollo de la economía. Por otro lado, voy a la Unión Europea, al mercado europeo. Hablaste del mercado de los Estados Unidos, por razones obvias, es nuestro principal originador de inversión extranjera, socio comercial, en fin. Pero también nosotros tenemos relaciones con los países europeos, ¿no? Flujos turísticos, inversión extranjera, en fin. Y en la Unión Europea, la noticia más reciente, digamos, relevante, es que Alemania entró en recesión. Alemania es el motor de la Unión Europea. La economía alemana, recesión técnica quiere decir que tiene 2 trimestres donde no crece o el crecimiento es negativo, y por supuesto esto combinado a la situación de los bancos, aunque Suiza está fuera de la Unión Europea, es parte del continente europeo, no es parte del Banco Central Europeo. En todo caso es un país con un efecto de contagio, que pudiera tener un efecto de contagio a la banca y a los mercados financieros europeos. Tiene el caso de JP Morgan, ¿qué estoy diciendo? La absorción de Credit Suisse por parte de UBS, y esto todavía pone cierta atención en los mercados europeos. Por consiguiente, las autoridades del Banco Central Europeo, a diferencia de lo que sucede con Estados Unidos, donde el empleo tiene, pese a la persistencia de la inflación, entonces es casi cierto que haya un último ajuste de 1/4 de punto. No es tan cierto en el caso de los países de la Unión Europea, aunque la inflación está muy por encima de la meta, que es de 2%, más o menos un 1%. 7 y bajando. El ritmo de crecimiento ha disminuido, pero todavía está muy lejos de converger a la meta. Y esto para reforzar, afianzar lo que has comentado, que es el primer banco central que ha cambiado, ha invertido la ruta, ¿no? Sí. De la política monetaria, y finalmente empieza a alentar las condiciones de la economía con esta flexión, esta disminución de medio punto porcentual, de 50 puntos básicos en la tasa de política monetaria. Esto sobre todo empieza a condicionar las expectativas del mercado, que ya ven la inflación a la baja, ven el costo del dinero a la baja. Estas medidas vienen acompañadas con paquetes de estímulo, ¿no? Medidas de estímulo monetario, como son las facilidades de liquidez rápida, pero también colocación de recursos con cargo al encaje legal. Esto es parte, ¿no? del paquete de la disminución de la tasa de política monetaria. Primero condiciona las expectativas de los operadores de mercado. Por otro lado, hay de alguna manera con estas medidas induce al consumo, a la demanda de créditos, y ahí tengo algunas cuestiones que más adelante en la disquisición tocaremos. Sí. Es saludable la medida, viene a darle un espaldarazo a la economía, finalmente, ¿verdad? Reencauzar a la economía dominicana sobre la senda del crecimiento, volver a ese crecimiento que ha exhibido la República Dominicana. Y recuerda que el Fondo Monetario Internacional y los organismos internacionales estaban pronosticando para el cierre del 2023 un crecimiento de la economía dominicana en torno al 4%,
y algunos consensus forecast y demás ligeramente a la baja, entre 3.8 y 4%. Entiendo que con estas medidas pudiéramos otra vez estar ajustando al alza esos pronósticos de crecimiento. Hay que ver cómo reacciona la banca y los mercados financieros que tienen las facilidades de liquidez rápida producto de la resolución del 2020 y otras facilidades con vencimiento al cierre de julio del presente año. Entonces tenemos ahí unos 125.000 millones en vencimiento en diferentes tramos y el monto colocado es de 60.000 millones. Entonces, por ahí yo estaría esperando otras medidas de flexibilización monetaria, otra inyección por parte del Banco Central en perspectiva en el próximo trimestre. Está bien. Te has acelerado un poco, Leonardo, te has acelerado un poco. Vamos a ver, porque vamos a entrar en eso, en la parte de las medidas, pero aún estamos hablando de qué pasó, por qué el Banco Central decide reducir la tasa. Y nos vamos a ir a la siguiente imagen, donde, si la ponen por favor, para que vean eso. Por ejemplo, la variación mensual de menos 0.20%, 20 puntos básicos, en mayo del índice de precio al consumidor, se explica por la disminución en las tarifas de los combustibles dispuesta por el gobierno, así como la caída en el precio de pollo fresco, de los plátanos, alimentos de alta ponderación en la canasta familiar. Es decir, la concentración de la reducción de estos 20 puntos básicos en el mes de mayo solamente se le atribuye a estos productos. Es decir, productos que son básicos para el pueblo dominicano. Tienen alta ponderación conforme totalmente, explicas ahí en la canasta familiar. La canasta Primero, familiar. el tema de los combustibles y por consiguiente costo de los fletes, costos de la producción, costos del transporte de esos commodities, de esos rubros agropecuarios del campo a la ciudad, disminuyen. Entonces, por consiguiente, esto se refleja en el índice de precios, una flexión a la baja, como decías, de 0.20% en el índice de precios al consumidor. Entonces, el Banco Central, conforme este indicador disminuye y así la inflación disminuye su ritmo de crecimiento, ya tiene convergencia, ¿no?, al rango meta con respecto a la inflación, el tema de metas de inflación, y es lógico que cambie la perspectiva. Se está acelerando, de hecho, porque la medición usualmente es anual. Aquí anual hay una baja de 1.7 y pico, pero lo está haciendo en base a la inflación acumulada desde enero a mayo, que no es usual, eso no es lo que hacen otros países. Pero viendo la indicación, la dirección hacia donde va esa inflación, pues el Banco Central decide actuar en estos momentos para acelerar el proceso. Entonces, tenemos en la siguiente imagen este cambio en la política monetaria, si nos ponen la imagen. O sea, vamos a explicarlo tal como viene del Banco Central. Banco Central de la República Dominicana reduce su tasa de interés, este fue el anuncio, de política monetaria en 50 puntos básicos de 8,50 a 8, anual, por supuesto, considerando el retorno de la inflación al rango meta 4 más 1 o 4 menos 1 al cierre de mayo de este año, como resultado del programa de restricción monetaria implementario desde finales del 21. Es decir, la restricción está desde finales del año 21, todo el 22 y estos 5 meses que llevamos del 23. Entonces, el Banco Central decide bajar, que es un monto muy significativo, porque es lo más elevado. Por lo regular, el máximo que vemos los bancos centrales moviendo son 50 puntos básicos o 25 puntos básicos. Quiere decir que el mensaje es contundente en este momento. Y eso es el motivo
que el Banco Central decida hacer este movimiento en estos instantes. No hay que olvidar que fue también el primer Banco Central que comenzó el alza en las tasas de interés en noviembre del 21, que aumentó la tasa antes que la Reserva Federal, antes que la Banca Europea. Ya el Banco Central, desde antemano, con una política de tener primero el rango que ha usado el gobernador de este Banco Central desde hace muchos años, desde la primera vez que ocupó el cargo de gobernador, él mantuvo una depreciación monetaria en base a 3,75 en ese periodo que correspondía a la inflación. O sea, él no solamente el elemento de la tasa de interés en política monetaria, sino que ató a este movimiento, este llamado crawling peg, en inglés, ató también la tasa de cambio, unificó el movimiento tasa de cambio y política monetaria, la tasa de interés, al mismo tiempo cónsono, y lo supo llevar muy bien. Así que eso es, no sé, creo que todavía estamos en esto para pasar a lo tuyo, pero si nos ponen la siguiente imagen, es posible que podamos ver qué sucede aquí. ¿Dónde estoy yo? Yo tengo esto aquí porque lo veo mejor aquí que ahí, pero un momentito, por favor, que estoy en esto. Me disculpan, pero ok, aquí estamos. La medida de política monetaria, esta es la tasa, por supuesto, de referencia, reducción del 8 al 8. De esta manera, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez, repo a un día, baja a 8.50. Esto estaba en 9. Esto quiere decir que el dinero que el Banco Central le dispone a los bancos, repo es una compra-venta donde el banco, una permuta, donde el banco le cede liquidez al banco por 24 horas o por un periodo muy corto, y entonces el banco después lo reajusta de nuevo. Y para hacer eso, el Banco Central le exige a los bancos el 8.5% de interés. Y la tasa de depósito remunerado, el overnight, lo tiene en 7.50. El overnight es por lo regular el exceso de liquidez que los bancos tienen en el Banco Central que se puede prestar a otro banco, overnight, por 24 horas. Es decir, que un banco cierra el día, ve que no tiene los porcentajes de liquidez que exige el Banco Central y entonces puede tomar prestado a otro banco ese dinero por esas 24 horas. Obviamente eso lo que quiere decir es que ahora le cuesta menos a los bancos ese 0.50 para obtener liquidez inmediata de corto plazo y tener su posición de acuerdo a las normas exigidas por los reguladores del mercado. Sí, en resumen, es el techo y el piso de la tasa de política monetaria, el de bandwidth del corredor. Exactamente. Y que se le da un 1 menos tasa por de ciento política a lo monetaria. sí. Por eso se habla de disminución del costo del dinero. Como tú dices, la disminución del costo del dinero pasa así a los bancos, y los bancos, en fin de cuentas, con quien trabajan es con el público. Claro. Quiere decir esto que hay dinero, habrá dinero más barato a disposición del público para... hay que ver lo que establece el instructivo, los instructivos de esta resolución, ¿no? de las medidas de la inyección de liquidez, ¿no? A través de liberación de encaje y las facilidades de liquidez rápida. Dos cosas quiero mencionar. Una es que la gente no tenga las expectativas que estos cambios se van a reflejar en las próximas 24 horas. No. Hay un periodo de ajuste, eso es lo primero. Quiere decir que uno de los valores de los efectos de esta política es la señal que envía el Banco Central, la señal de un comienzo a reducción en las tasas de interés como resultado de la disminución de la inflación, control sobre el crecimiento de inflación. La inflación está ahí, no ha desaparecido ni va a desaparecer, pero sí ya hay una reducción, es decir, que se ha logrado el inicio del cambio, como tú bien dijiste, de política monetaria de 180 grados, de restricción, ahí ya
soltando. Entonces, esta es la tasa. En la siguiente imagen que anda por ahí, tenemos ya lo que tú hablabas, que es la medida de liquidez. Además de esta reducción en la tasa de interés, en la tasa de política monetaria o la tasa de referencia, el programa es el siguiente. La Junta Monetaria, que la Junta Monetaria hay que entender que es el ente jerárquico superior del Banco Central. Es el organismo regulador. Del sistema de la banca. De la banca. Es decir, el Banco Central también se conoce como el banco de última instancia, donde los bancos recurren en caso de una liquidez extrema o liquidez temporal. Pero de todas maneras, la Junta Monetaria aprueba medidas de estímulo monetario por 94.000 millones. Para el Producto Interno Bruto, 94.000 millones parece como un monto insignificante, pero para el tamaño de nuestra economía, del sector bancario y en los momentos en que estamos, esa inyección de 94.000 millones, que veremos ya las condiciones, es sumamente importante. Y vuelvo y repito, fuera de los efectos directos es el mensaje que se está enviando. El mercado, el ser humano y el mercado reacciona en cuanto a las expectativas de las medidas que se tomen. No es una reacción inmediata el efecto real, el efecto físico, pero ya la reacción con ese mensaje es hacia lo positivo. Ya se puede ir planificando, ya se está viendo tal vez la luz al final del túnel, da una serie de confianza a la economía dominicana, de que vamos ya a acelerar el proceso de recuperación y finalmente saltar en los problemas del COVID. Así que estos 94.000 es muy interesante también, que va al financiamiento de sectores productivos y hogares a bajas tasas de interés. Eso es sumamente importante. Fíjese bien que va dirigido no a un sector específico, sino al sector productivo y los hogares. Tenemos que entender que el sector productivo es generador de riqueza, es generador de empleo, es el que hace las inversiones que genera empleo y demás, y los hogares, que es la base del consumo. Por consiguiente, los dos elementos, los dos polos que generan el crecimiento económico, reactivar la economía a su máximo potencial, es inyectar fondos a tasas más baja, por supuesto, de lo que el mercado hoy tiene, que es restrictiva, y tener eso ahí. Así que, sí, yo creo que eso lo aclara. La siguiente imagen que vamos a compartir con ustedes va a ser detalles de esto, Leonardo, y estos detalles sí son interesantes y tú lo vas a explicar. No, está bien. Yo voy a leerlo. Creación de una nueva facilidad de liquidez rápida de 60.000 millones con el objetivo de proveer liquidez adicional al sistema financiero y facilitar el financiamiento al sector privado a una tasa de interés no mayor del 9 anual por 2 años. Es decir, del 9, no mayor de ahí. Déjenme decirle que las estadísticas indican que la tasa de interés promedio ponderado en el mes de mayo fue de 15.5. Aquí se está yendo el Banco Central a 6.5% por debajo del promedio de este mes pasado. El Banco Central otorgará estos recursos a las entidades de intermediación financiera a una tasa de interés del 3 anual. Le permite al banco entonces tener un margen de beneficio de un 6%, claro. El margen de intermediación, que es sumamente atractivo para la banca, aunque habrá préstamos que lo pueda pactar al 8 o menos, pero el margen de intermediación está reconocido ahí y es atractivo para la banca. Y lo garantiza, estos fondos los van a ser garantizados por los bancos con valores emitidos por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Y ahora le paso a mi querido compañero que él nos dé todos los detalles de estos 60.000 millones de los 94.000 que se están liberando. En la resolución, las dos resoluciones evacuadas
tienen por el Banco Central la resolución evacuada con las medidas de liquidez por parte del Banco Central, ya deben contar con un instructivo para cada una para las facilidades de liquidez rápida por los 60.000 millones y otra para la liberación de recursos de encaje legal, que son los otros 34.000 millones, equivalente al 2% del pasivo sujeto a encaje. Ahí mismo también para ser canalizados como préstamos a los sectores productivos y hogares a través de las diferentes entidades de intermediación financiera, aunque la resolución, el instructivo, menciona bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos y por consiguiente los demás intermediarios financieros. Esto va a depender de la composición, es decir, cuánto de la totalidad de recursos del sistema bancario manejan los bancos múltiples, cuánto las asociaciones, cuánto los bancos de ahorro y crédito y cuánto las corporaciones. Y de estos, cuál es la concentración. De ahí va a depender la canalización de recursos. Cierto es que en ambos casos la tasa de interés que llegaría al público, a los deudores, no debe ser en torno al 9%. Como tú dices, puede haber tasas prime ligeramente por debajo, pero con esto se garantiza el margen. Sin embargo, como comentaba anteriormente, esto es, si leemos el instructivo, nos indica que deben ser nuevos préstamos, es decir, lo que la población de a pie llama reenganche a vencimiento, y tenemos 125.000 millones gradualmente venciendo de diferentes medidas de flexibilización monetaria, ¿no? Desde el 20 para acá, y de alguna manera los que vencen, el grueso de esos montos que vencen al cierre de julio, deberían o deberán ser objeto de alguna medida. Son montos que vencen y estaban a un 6%, 3 para 6. Y ahora las tasas, esta nueva facilidad está un poco más elevada, unos 300 puntos básicos en promedio por encima. Entonces, ahí habría que ver, por ejemplo, hay una señal que es el cambio de tendencia hacia una política monetaria expansiva. La tasa de referencia baja de 8.50 hasta 8, pero el reenganche es más alto y la resolución no te permite, es decir, reenganchar. Entonces ahí habría que ver qué otra disposición adicional, que me parece que es lo que vendrá en un par de meses, tiene el Banco Central para estos préstamos, para esta gran masa de facilidades a tasa blanda que vencen al cierre del mes de julio. Es decir, estos serían para nuevas colocaciones. Sí. Por consiguiente, los que están en vencimiento no pueden reengancharse. No deberían, no. No deberían. Tenían que ir conforme la disposición de la Junta Monetaria sino conforme y al instructivo para la aplicación de estas medidas. A la tasa de referencia, el impacto que esa tasa de referencia tiene en los préstamos. Si vemos que la tasa, que estos 9% le va a crear una presión hacia la baja a los intereses, no cabe duda, y la tasa de referencia del Banco Central también. ¿Qué vamos a ver posiblemente al final de los 3 siguientes meses? Que el promedio ponderado de la tasa activa, que es la de préstamo, posiblemente vaya del 15.5 a un 13 tal vez. No olvide que el Banco Central hasta reciente está emitiendo letras de 2 a 3 años al 12%. Es decir, no esperemos que vengan unos cambios dramáticos. Esto es inyectar dinero, sí, para préstamos nuevos, para reactivar la economía. Los otros se irán ajustando de acuerdo a la descendencia futura de las tasas de referencia que impactará el mercado. Pero eso requiere más tiempo. Y yo anticipo que si esto va funcionando y la tasa de inflación va bajando, es muy posible que veamos otro descenso, ¿no? Corrección, posiblemente al 7.5, ¿no? Interés de la tasa de referencia. Y otra inyección de recursos
que se puedan... Monto similar, Exacto. quizá más blando, buscando convergencia, ¿no? a los niveles pre-pandémicos. Del 2019. Exactamente. Me están haciendo señas, vamos a hacer una breve pausa y así también el público descansa un poco de toda esta información que entiendo, es un poco fuerte. Hasta dentro de unos minutos. Gracias. Bueno, hemos hablado de el impacto, los efectos de estas medidas de inyección de liquidez por parte del Banco Central en dos aspectos. Uno es liberación de 34.000 millones del encaje legal, que va por 4 años, y después tenemos los 60.000 millones que ya es algo fuera del encaje legal, que requiere de garantías de títulos emitidos por el propio Banco Central o Hacienda, que serán entregados al Banco Central para que el Banco Central entregue estos fondos, son por 2 años el periodo, y esos fondos, como bien decía Leonardo, es con la intención de nuevos préstamos, nueva generación, ¿no? Que entren en el circulante. Ahora bien, además de los efectos que ya hemos identificado y lo que es lógico por el efecto en liquidez, tenemos, por ejemplo, varias cosas. Primero, como hemos dicho, esta baja del poner un interés al 9% acelera el impacto de la reducción de la tasa de interés de política monetaria y lo hace de golpe por un monto bastante importante que son estos 94.000 millones. Es decir, que no espera solamente el Banco Central a que como resultado de la reducción futura en la tasa de interés vaya ya bajando los intereses, el costo del dinero, sino que vamos a inyectar de golpe esto para acelerar el proceso, para que de entrada haya un flujo importante de dinero que ya abarate, si se quiere, el costo y sea más eficiente para reactivar la economía. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo interesante aquí y es lo siguiente. La garantía que deben de entregar los bancos al Banco Central le va a fortalecer la solvencia de la banca, porque los bancos van a entregarle al Banco Central título del propio Banco Central y título de Hacienda que de hecho tienen tasa de interés mucho más baja que la que el mercado exige en estos momentos. Esos títulos, evidentemente, si los bancos tuvieran un problema de liquidez inmediata, que tengo que hacer la aclaración que no hay tal necesidad, la banca dominicana es suficientemente solvente para no tener eso, pero digamos en caso de imprevisto, pues es evidente que poner esos títulos en el mercado, esos instrumentos en el mercado, le generaría pérdida a la banca, que sería el mismo efecto que ha tenido el caso de Silicon Valley en el mes de marzo, que por tener títulos del gobierno federal, del Tesoro de los Estados Unidos, a 10 años, con tasa de interés de 1,5, 1,7, por ejemplo, entre 1 y 2, cuando el banco necesitó liquidez y se vio obligado a vender esos títulos al mercado, pues evidentemente incurrió una pérdida grande porque los títulos que ya existían en el mercado exigían un 7%, 6-7%, y ese impacto debilitó, en este caso del Silicon Valley, la base de capital, de liquidez y de capital para responder a los depositantes. En este caso, el Banco Central no es que la situación lo exija, sino que el Banco Central, a mi criterio, sabiamente, recoge esos títulos, los propios y los de Hacienda del banco, a cambio de liquidez, de dinero. El dinero lo puede prestar el banco. Entonces, le retira esos títulos y le da el dinero. Es decir, para los títulos del Banco Central, asumiendo que los bancos van a poner en garantía, obviamente,
los títulos que tienen una tasa de interés mucho más baja, quiere decir que en este momento retira esos títulos y le entrega el efectivo. Entonces, esa situación hace que la banca en su forma de liquidez sea mucho más solvente. Le quita ese elemento que le puede significar una pérdida si tuviera que vender esos títulos al mercado para generar la liquidez en efectivo. Así que ese es uno de los méritos que no se menciona en toda esta presentación, pero que evidentemente está ahí. El Banco Central en realidad podemos decir que está haciendo una precompra de los títulos porque lo va a comprar antes del vencimiento sin comprarlo. Lo recibe en garantía, pero si esos títulos vencen, obviamente cuando lo tiene en su poder, entonces eso el Banco Central lo va a pagar y la banca va a tener que sustituirlo durante ese periodo por títulos ahí nuevos. Nos surge una pregunta, una interrogante. Tú mencionabas el caso del Silicon Valley Bank. Entonces, en el caso nuestro, los títulos dados en garantía, supongamos que son títulos emitidos a principios de año con tasas de interés de mercado superiores a la tasa reciente, ¿no? Aunque sea 50 puntos básicos, en fin. Perdón, ¿tú te refieres superior o inferior? No. Las tasas ahora han bajado, ¿no? No, pero todavía la señal baja. No, esto ha bajado ahora. Exacto. Pero las tasas de los títulos en el mercado todavía están a los niveles altos. Esto es una medida nueva. Depende de la fecha de emisión. Acuérdate que venimos primero de medidas monetarias expansivas y que se reflejan en las tasas de mercado. Pero eran muy bajas, las tasas eran muy bajas. Luego, el cambio en la política monetaria para frenar los efectos de la inflación, entonces requiere una medidas de política monetaria restrictiva, ¿no? Y tienen un impacto en las tasas de interés de mercado. Entonces hay que ver, el valor presente de esos títulos en garantía, cómo anda. O sea, dependiendo de la fecha de emisión con respecto a las tasas de mercado hoy. Porque de repente tendríamos títulos con prima o con descuento. ¿Cuál es el caso? O el Banco Central lo está asumiendo a face value, a valor nominal. No, escúchame, no. Es decir, a valor par. No, el Banco Central... Es una... No. Es un tema legítimo. Perdón. Sobre el que debemos clarificar. No, te voy a decir por qué. ¿Cuál es el problema de esos títulos en la banca como le pasó a Silicon Valley? Son títulos, letras del Banco Central, 2 o 3 años. Hace 2 o 3 años, ¿verdad? Digamos en el año antepasado y a principio del año pasado, las tasas estaban en 3 y pico, las de referencia. Por consiguiente, esos títulos tienen una tasa muy baja. No han vencido aún, tienen una tasa muy baja. Y esto le da la oportunidad a los bancos de entregar al Banco Central de Garantía esos títulos con tasa baja. Pero tú tienes títulos de Banco Central, que son letras a 2 o 3 años, pero también tienes en garantía títulos de Hacienda. No, perdón, son de plazos más largos. Pero estamos hablando de retirar de títulos Hacienda aquellos que también tenían una tasa baja, puesto que los títulos de Hacienda son a 7 años, son bonos, 7 años y 10 años. Le está permitiendo a los bancos salir de esos títulos y entregárselo al Banco Central, títulos que pueden tener tasas de interés 5, 6, 7, cuando hoy se están emitiendo al 12, al 15, por consiguiente, entregar eso en garantía, ¿verdad? Y recibir dinero a cambio. Es decir, para el Banco Central, que es el que está entregando el dinero, eso es una precompra de esos títulos, porque esos títulos se van a vencer, como es corto plazo, 2 o 3 años, se van a vencer cuando estén en poder del Banco Central en garantía. Entonces, quiere decir que esos títulos se vencen, el Banco Central está haciendo como un pago anticipado. Ahora, donde me quiero detener es sobre la valoración de esos títulos. No, la valoración es mercado, valor mercado. Si los bancos tienen, no, es valor mercado. Entonces, si esos títulos, es ahí donde quiero llegar. Esto es televisión educativa, entonces es ahí donde quiero llegar. Si tú tienes títulos que vas a dar en garantía, cuyo rendimiento está alineado a la fecha en que fueron emitidos, es decir, está por debajo del rendimiento medio de hoy,
de fecha valor, digamos que es hoy, entonces esos títulos están a descuento, se transan a descuento en el mercado. En el mercado. Si son aquellos, exactamente, si son aquellos cuyos cupones alineados al rendimiento del dinero, al TIR, ¿no? Que los descuenta a fecha de emisión, está por debajo de las tasas medias de hoy. Correcto. Pero si hubiese sido, en el hipotético caso, por encima, entonces los estaríamos transando con prima porque valen más. Pero es que pagan por encima del mercado. Perdón. No es el caso, pero es que tenemos que clarificar sobre lo eso. está confundiendo. Tú lo estás entendiendo. No, lo está confundiendo y te dice por qué. El Banco Central, la banca no está canjeando esos títulos. No lo está canjeando. Por consiguiente, el efecto... Lo recibe en garantía, pero tú tienes que valorar lo que tú recibes. Cuando tú recibes una garantía, tienes que valorarla, ¿no? Lo está haciendo... No, el Banco Central no lo está comprando en el mercado. El Banco Central está recibiendo título en garantía. ¿Ok? ¿A valor nominal? Claro que sí. Porque es el monto del capital lo que cuenta. ¿Valor nominal? Valor nominal. Porque se supone que van a vencimiento, no estamos liquidando en el mercado. El único donde está el mark to market es en el mercado, no en transacciones, en esta transacción de garantía. No, si tú tienes el título a vencimiento, no hay... Porque fíjate bien que tú no estás poniendo... Tú recibes cuánto programado. Porque yo te estoy diciendo lo siguiente, si yo estoy entregando ese título en garantía a un banco, yo le entrego a un banco un título del central, evidentemente el valor actual va a contar y le voy a tener que dar más títulos. Correcto. Pero si yo se lo estoy entregando al propio emisor en garantía, al propio emisor, con las posibilidades de que se venza en mano del emisor, entonces el valor obviamente nominal. Es nominal. Y por eso es que le da la salida. Si eso hubiera tenido esa oportunidad Silicon Valley de poder haber entregado eso a la Reserva Federal, esos títulos al valor nominal en garantía para que la Reserva Federal hubiera dado el dinero, no hubiera tenido el problema que tuvo. Eso es mi argumento. No quiebra. Eso es mi argumento. Pues es lo que yo quería resaltar, que es una medida sabia del Banco Central. Por supuesto que sí. En este sentido, porque no estamos liquidando, porque no entra el mark to market, es como tú tenerlo a vencimiento, es decir, tú recibes lo programado. Ese es mi punto. Pues bien. Ese es mi punto. Mi punto es ese. Yo creo. Pero estamos entre puntos, está bien, ¿no? Pero pensé que lo había explicado porque lo estoy hablando como un beneficio. Es una garantía al emisor. Entonces, eso es algo que no se ha mencionado en las bondades de este programa. Y lo otro que también hay que considerar... Valga la aclaración para resaltar este punto de manera particular. Pero por otro lado, Bill, también, no solamente son títulos, están los mismos pagarés que pueden ser utilizados como garantía, los pagarés de los préstamos. Bueno, pero es que esa está consignado en la resolución. Precisamente el éxito máximo, como yo lo veo de esta política, es no tomar pagaré, es retirar esos títulos del mercado, quitárselo a los bancos y pasárselo al emisor, al valor facial, al valor nominal, de manera tal que él lo quita. Si la idea no es dejar esos títulos en la banca, porque siempre tienen ese peligro de que si quieren hacerlo líquido en un momento necesitado van a registrar una pérdida. Una pérdida. Entonces no hay riesgo financiero. Correcto. O sea que para los efectos, reitero otra vez, el Banco Central está precomprando esos títulos si se le vence cuando ellos los tengan. Entonces ese es para mí tal vez lo más significativo de estas medidas, que no está claro, al menos que se explique, porque no aparece en ningún lado. Pero es un beneficio. Es lo que estamos tratando de hacer. Es conocer los mercados de valores para darse cuenta que por primera vez un emisor, que yo sepa, oficial, retira esos títulos en garantía. Claro, si todavía tienen fecha de vencimiento lo va a devolver, pero cuando lo devuelva, lo que va a suceder es que el periodo que quede de vigencia va a ser menor y por consiguiente el valor mercado va a ser muy cerca alineado del valor, al valor nominal, correcto, ya, porque hay convergencia. Exactamente. Yo pienso que ahora sí que ha quedado clarificado lo sabio de esta medida. Bueno, las particularidades de esta medida pero eso para la banca, para la salud de la banca, que es fundamental. Del sistema financiero que además bancario. Es una de las obligaciones, una de las responsabilidades del regulador, del Banco Central, asegurarse que el sistema, sobre todo cuando se trata de títulos propios. Voy a hacer una pausa. Seguridad, solidez y solvencia, sí.
Volvemos con ustedes dentro de unos minutos. Bueno, aquí estamos, se nos está acercando ya casi el final del programa. Teníamos pensado tocar otros temas, pero tenemos que terminar esto. Y esto se debe a lo que hemos hablado de los beneficios de estas medidas tomadas por el Banco Central, Banco Central, aprobada por la Junta Monetaria, por supuesto, sobre inyectar en el sistema bancario y en la economía un monto significativo de recursos financieros. Y hemos hablado de ciertas bondades que no son aparentes o no se han mencionado, y hay otra también, y esta tiene que ver con el mercado de valores. El mercado de valores de República Dominicana negocia un 85% de los instrumentos que se negocian son títulos de deuda del Estado Dominicano y del Banco Central. Eso es un porcentaje mucho más elevado que lo que vemos en términos generales en otras partes, ¿no? La gran demanda de ambas instituciones, el Banco Central para la Política Monetaria y el Gobierno Central para su presupuesto, para sus gastos y demás, tenemos un presupuesto siempre deficitario. No solamente República Dominicana, lo tienen los Estados Unidos y lo tienen... ¿Cuánto era la deuda de Estados Unidos? El techo de la deuda hasta donde llegó en estos momentos. Eran 31.5 trillones. Trillones. Bueno, pues entonces, para que ustedes vean que todos los países, y el nuestro en comparación, comparemos o no con el Producto Interno Bruto, no compara con países que... yo sé que el mayor es Japón, con más de 200% en deuda. Japón y China, sí, pero son los mayores tenedores de deuda. Son deuda interna. Son deuda interna. De los Estados Unidos. Pero bueno, lo que hablaba era que si el 80-85% de los instrumentos que se negocian en el mercado de valores en la República Dominicana son títulos del gobierno y Banco Central. De hecho, los del Banco Central tienen automáticamente el aval del gobierno. El aval soberano, ambos títulos tienen aval soberano y en las normas bancarias, es decir, en el reglamento de evaluación de activos, así lo consigna. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 60.000 millones de pesos que el Banco Central va a inyectar a la banca para el sector privado y el consumidor en general, y retira títulos propios. Es decir, que va a haber un impacto. 60.000 millones para el tamaño del mercado tampoco es una cosa exorbitante, pero de nuevo es una señal. Retira automáticamente en el mercado, por supuesto, en poder de la banca, 60.000 millones de títulos del Banco Central y Hacienda, y lo repone con recursos que van al sector privado y al consumidor. Es decir, que es un primer paso para ir reduciendo la contribución que tiene en el mercado de valores los títulos de deuda del Estado Dominicano, directo e indirectamente. Es decir, ya para mí es una señal. Se reconoce, porque República Dominicana también tiene deudas significativas en el exterior, mayor que las que tiene aquí, porque el mercado es mucho más profundo, pero de todas maneras a mí eso me parece interesantísimo, que retire en garantía títulos propios y de Hacienda y los sustituya con dinero para el sector privado y el consumo. Es decir, si es o no una indicación de lo que puede venir, de ir abriendo ya el mercado a medida que se pueda para el sector privado, porque lo hace mucho más competitivo al sector privado, por ejemplo, el tener títulos en el mercado, si vienen acciones o si vienen títulos de deuda, pero es para el sector productor, es para el sector que genera la riqueza. Por consiguiente, el Banco Central, al recibir esos títulos, está de hecho retirando esos títulos del mercado.
Sí. aunque tuviese el stock de la banca. Cumple con un doble propósito. Por un lado, como policy maker, ¿qué hace? Estimula, mantiene bajo control la inflación. Ya la inflación está en el rango meta, entonces ahora toca estimular el crecimiento económico y por otro lado garantiza con esta medida, sobre la cual tuvimos un debate en la sección anterior porque queríamos resaltar efectivamente la bondad de esta medida, garantiza la solidez, la seguridad y la solvencia de la economía, del sistema financiero. Entonces, por ahí se pone de manifiesto el doble propósito. Me parece genial. Entiendo aún así que para el cierre de julio, al cierre de julio, probablemente tendremos otras medidas, ya que, como comentamos en la sección anterior, estas facilidades son para nuevos préstamos. Sin embargo, hay préstamos que vencen con tasas un tanto más blandas, que son producto de las facilidades previas que ha estado dando el Banco Central del año 2000 para acá, a título de facilidades de liquidez rápida, pero también con cargo al coeficiente de encaje legal. Y estos préstamos deberán o ajustarse a las tasas de mercado o obtener nuevas facilidades por parte de la autoridad monetaria. Sí, hay un punto de interrogación, Leonardo. Sí, hay un punto de interrogación, que es cómo va a actuar los Estados Unidos, las autoridades monetarias en Estados Unidos, frente a la situación de su economía. En este momento la inflación está por encima de la meta, que de ello es un 2%, sí, como tú sabes. Está bastante por encima de esa meta. Y en segundo lugar, no tienen problema en el desempleo y continúa el consumo. Por consiguiente, si los Estados Unidos aumentan la tasa de interés este mes en 25 puntos básicos y la aumentan igualmente en julio, eso tiene que ser considerado también por el Banco Central y va a ver qué medidas, si las medidas continúan en la dirección en que está esta y esta es un inicio, o si tienen que frenar un poco la inyección de capital y la baja en la tasa de interés en espera de ver qué sucede, porque va a afectar sobre todo que no llegamos a tocarlo. Me estoy extendiendo un poco, pero esto es importante. El hecho del acuerdo para el techo de la deuda de Estados Unidos, que los sectores que afecta, pues el sector más necesitado. Y esos sectores también dependen las remesas nuestras hasta cierto punto. Por consiguiente, ese es un tema pendiente, evaluar ese impacto. Sin embargo, de momento, con las actuales medidas, se mantiene el spread a favor de República Dominicana. Por consiguiente, de momento no hay peligro de fuga de capitales. No, pero si en las condiciones actuales. O sea, si sube 50 puntos, habría que revisar eso. Porque aquí bajamos 50, eso no ha ellos suben todavía. 50. De momento hay garantía. Tenemos que ver eso, pero hay que tomarlo en cuenta. Está garantizado. Está bien, eso será para otro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Ha sido un placer tenerte como siempre. Y nada más, hasta la próxima y le deseo todo lo mejor. Muchísimas gracias.